¿Te pasa que trabajas incluso cuando no te lo piden? ¿Que el domingo revisas correos solo un momento? ¿Que te dices, me encanta mi trabajo, pero cada día estás más agotado? Yo también lo hago. Y eso me hizo entender algo. Ya no necesitamos jefes. Nos explotamos solos. Y lo llamamos libertad. Vivimos en una época que se autoproclama libre. Muchos creen que las cadenas desaparecieron cuando dejamos atrás las fábricas, los horarios rígidos y los jefes autoritarios. Pero el cansancio no desapareció, solo cambió de forma. Yo observo que el malestar actual no proviene de la represión externa, sino de una autoexigencia interna. Ya no es el amo quien nos explota. Somos nosotros mismos quienes nos forzamos a rendir más, a mejorar, a superarnos continuamente. Esa es la paradoja de nuestro tiempo. Nos creemos emancipados, pero vivimos agotados. A esto lo llamo la sociedad del rendimiento. Y su enfermedad característica es el cansancio de sí mismo, la fatiga de un sujeto que nunca se permite descansar, porque confunde libertad con rendimiento. De la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. Durante siglos, el poder se ejerció de manera visible y coercitiva. La sociedad disciplinaria, como la describió Michel Foucault, estaba basada en prohibiciones y normas. Debes hacer esto, no puedes hacer aquello. El sujeto se enfrentaba a un poder externo que lo limitaba. Hoy esa estructura ha cambiado profundamente. Ya no necesitamos un vigilante ni un capataz. El control se ha interiorizado. El sujeto moderno se gobierna a sí mismo, creyendo hacerlo por voluntad propia. La palabra clave de la modernidad tardía no es debes, sino puedes. Puedes lograrlo. Puedes reinventarte. Puedes ser quien quieras ser. Suena positivo, pero en realidad es una forma más eficaz de control. Porque quien se cree libre no percibe la coacción, el sujeto de rendimiento y la autoexplotación. En este nuevo régimen, el individuo se convierte en empresario de sí mismo. No obedece órdenes externas, se automotiva, se autooptimiza, se evalúa y se castiga. El sujeto de rendimiento es simultáneamente amo y esclavo. Ya no se necesita represión, porque el deseo de rendir actúa como mecanismo de dominación. Trabajamos más que nunca, pero lo hacemos voluntariamente, convencidos de que así nos realizamos. Esa es la forma más eficaz de poder, aquella que se disfraza de libertad. Por eso afirmo que el neoliberalismo no destruye la libertad, la explota. Transforma la autonomía individual en energía productiva. Cuanto más creemos ser libres, más útiles somos al sistema. El paso de la negatividad a la positividad. El cambio de paradigma se ve también en el lenguaje. En la sociedad disciplinaria predominaba la negatividad, lo prohibido, lo que debía evitarse. En la sociedad del rendimiento reina la positividad. Todo debe ser posible, alcanzable, mejorable. Este exceso de positividad genera una presión invisible. Cuando todo parece posible, el fracaso deja de tener explicación social y se convierte en culpa personal. Si no tienes éxito, es porque no te esforzaste lo suficiente. La consecuencia es un nuevo tipo de sufrimiento: depresión, burnout, ansiedad. No son simples trastornos médicos, sino síntomas culturales. Aparecen cuando la autoexigencia se vuelve insoportable. Por eso digo que la sociedad del rendimiento produce enfermos psíquicos en lugar de delincuentes. El poder ya no nos prohíbe, sino que nos empuja a rendir hasta agotarnos. El trabajo feliz y la trampa del entusiasmo. Una de las formas más sutiles de esta autoexplotación es el llamado trabajo feliz. Se nos anima a transformar la pasión en empleo, el hobby en carrera, el talento en marca personal. Así el sistema logra algo extraordinario: que el trabajador se explote a sí mismo con entusiasmo. Cuando el trabajo se mezcla con el amor, los límites desaparecen. Ya no hay horario ni descanso, porque todo parece parte de uno mismo. Decimos, me gusta lo que hago, pero ese gusto no nos protege del agotamiento. El entusiasmo funciona como un nuevo instrumento de dominación. El trabajador apasionado no se rebela, porque cree estar cumpliendo un deseo propio. El amo desaparece, y el sujeto se convierte en su propio vigilante. El capitalismo emocional. En la actualidad el trabajo ya no requiere solo fuerza física o capacidad intelectual. Exige emociones,
empatía, comunicación, autenticidad. El capitalismo se ha vuelto emocional. Mercantiliza incluso los sentimientos. Al vender servicios, experiencias o contenidos, ponemos en juego nuestra personalidad completa. Ya no vendemos tiempo, vendemos el alma. De ahí surge una forma nueva de alienación. No se basa en la opresión externa, sino en la identificación total con el trabajo. El sujeto cree ser su propio proyecto. Pero cuando el proyecto fracasa, también fracasa el sujeto entero. Por eso el burnout no es solo fatiga, es una crisis de identidad. El cansancio como fenómeno cultural. El cansancio que observo hoy no es el de la falta de sueño, sino el de la falta de sentido. Es el resultado de una vida reducida a rendimiento. Corremos sin saber hacia dónde. Vivimos ocupados, pero no sabemos para qué. El tiempo se fragmenta en tareas, notificaciones y métricas. El día se llena de actividad, pero carece de significado. En mi libro La sociedad del cansancio, propuse entender este malestar como una patología de la libertad. El individuo se siente libre, pero no puede dejar de producir. Esa incapacidad para detenerse lo agota más que cualquier represión externa. El cansancio es, entonces, una señal. Muestra el límite de un modelo que convierte toda energía vital en productividad. El papel del silencio y de la contemplación. Cuando todo se mide, cuando todo debe ser útil, desaparece el silencio. Y sin silencio no hay pensamiento. El ruido constante de información, de estímulos, de opiniones, destruye nuestra capacidad de atención. Vivimos en una sociedad que se informa continuamente, pero no piensa. He defendido la necesidad de recuperar la vida contemplativa, la vida dedicada al pensar y al demorarse. Contemplar no significa ser pasivo, significa detener el flujo frenético para mirar el mundo sin la presión del resultado. Solo la contemplación puede liberar al sujeto de la tiranía de la actividad permanente. Porque pensar exige tiempo libre de finalidad, un tiempo que el capitalismo considera improductivo, pero que es el único verdaderamente humano. La negatividad como resistencia. Frente al mandato de la positividad, propongo recuperar la negatividad. Decir no es un acto filosófico y político. Negarse a producir, a comunicarse constantemente, a mostrarse sin descanso, es una forma de resistencia. La negatividad no destruye, crea espacio para el sentido. Solo el vacío permite que algo aparezca. La cultura contemporánea teme el vacío porque en él no hay rendimiento. Sin embargo, el pensamiento, el arte y el amor nacen precisamente de ese espacio vacío. Necesitamos rehabilitar la capacidad de detenernos, de fallar, de descansar sin culpa. Solo así puede surgir una vida distinta. El poder del no hacer. En Vita Contemplativa desarrollé esta idea. El descanso auténtico no es pereza, sino una forma superior de acción. La inactividad no significa ausencia de energía, sino apertura. El no hacer permite que las cosas sean. En el reposo, el mundo vuelve a mostrarse con su propio ritmo. Cuando descansamos de la necesidad de rendir, aparece algo que la hiperactividad destruye: la experiencia. El descanso no es un tiempo vacío entre dos tareas, sino un espacio en el que la vida puede desplegarse sin ser medida. Esa es la verdadera productividad del descanso. No produce bienes, sino sentido. El cuerpo y la resistencia. Incluso el cuerpo se rebela contra la lógica del rendimiento. Cuando el cansancio se convierte en enfermedad, el cuerpo está diciendo: basta. El cuerpo nos obliga a recordar que no somos máquinas. El dolor, la fatiga o la enfermedad no son solo fallos biológicos, son formas de protesta. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida, que toda vida necesita ritmo, alternancia entre esfuerzo y reposo. En este sentido, cuidar el cuerpo, respetar su lentitud, su vulnerabilidad, es un acto de resistencia filosófica. El cuerpo es el último límite frente a la expansión infinita del rendimiento. Escucharlo es recuperar la medida humana, el papel de la comunidad y los rituales. La sociedad del rendimiento también ha disuelto la comunidad. Cada individuo se concentra en su propio proyecto, compite incluso con sus amigos, y se aísla en la comparación constante. Para sostener un mundo común necesitamos rituales,
formas compartidas de tiempo y significado. El ritual no produce nada, simplemente crea presencia. Cuando comemos juntos, celebramos o hacemos duelo. Suspendemos la lógica de la utilidad. Sin rituales, la vida se vuelve mera función. Por eso defiendo su recuperación, no como nostalgia del pasado, sino como práctica de resistencia frente a la aceleración contemporánea. El ritual nos enseña a demorarnos y a convivir. El trabajo y el sentido de la vida. El trabajo, cuando se absolutiza, deja de dar sentido y lo consume todo. Una vida centrada exclusivamente en el rendimiento termina vacía, porque el sentido no puede medirse en resultados. Trabajar es necesario, pero no suficiente. Solo cuando el trabajo se inserta en una vida equilibrada con silencio, descanso y comunidad, se convierte en una forma de realización auténtica. De lo contrario, se vuelve un fin en sí mismo, una rueda que gira sin destino. El reto filosófico es reaprender a vivir más allá del trabajo, entender que el valor de la existencia no depende de la productividad, que el ser humano vale por su capacidad de pensar, de sentir, de contemplar, no por su eficiencia. La libertad reinterpretada. Hoy la libertad se ha reducido a la capacidad de elegir entre opciones de consumo o de carrera. Pero esa no es libertad, sino selección dentro de un sistema cerrado. La libertad auténtica es la posibilidad de no hacer, de decir no, de sustraerse, de no participar cuando todo empuja a la acción. Solo quien puede detenerse es verdaderamente libre. El sujeto de rendimiento, en cambio, está atrapado en su propia hiperactividad. Cree actuar libremente, pero obedece a un mandato invisible. Sé productivo. Reivindico una libertad más profunda, la libertad de callar, de no mostrar, de descansar. Una libertad que no se mide en logros, sino en la capacidad de estar en paz con el mundo. Una cultura del límite. La civilización moderna ha olvidado el límite. Todo se orienta al crecimiento, económico, personal, tecnológico. Pero el crecimiento sin límite conduce al colapso. Necesitamos una cultura del límite. Aprender de nuevo a parar, a reconocer que no todo debe hacerse, que la plenitud no depende de la cantidad, sino de la calidad del tiempo. El límite no es enemigo de la libertad, es su condición. Solo quien sabe detenerse puede decidir. El que no puede parar ya no elige, reacciona. Conclusión. ¿Para quién trabajamos? Al final, la pregunta esencial no es cuánto trabajamos, sino para quién. Si todo mi esfuerzo se dirige a mantener un sistema que me exige sin cesar, ¿soy realmente libre? Cuando el trabajo ocupa todo el espacio de la vida, ya no trabajo para mí, sino para una lógica impersonal, la del rendimiento. Por eso propongo una inversión radical de la pregunta. No se trata de cómo trabajar mejor, sino de cómo vivir sin que el trabajo lo sea todo. La verdadera libertad comienza cuando puedo decir, hoy no rindo, hoy no produzco, hoy simplemente existo. Ese acto, que parece pequeño, es filosóficamente revolucionario. Solo cuando recuperamos el derecho a no rendir, volvemos a ser sujetos y no engranajes.